Buenos días, este es el segundo video de la clase de Teoría General del Estado del día de hoy, miércoles 3 de febrero de 2021. Este es el segundo video, es la cuarta semana, y estamos viendo el tema del Estado moderno. Bueno, continuamos. Clase, Teoría General del Estado, a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bueno, ¿cómo veían los justnaturalistas al Estado? Bueno, ellos decían que era una organización social determinada por las leyes inherentes a la naturaleza humana. Esto era para ellos el Estado desde ese punto de vista. Y por el otro lado estaban los pensadores renacentistas del Renacimiento y los ilustrados del siglo XVIII. Pues en los ilustrados están los enciclopedistas franceses como Voltaire, Diderot, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, que también ya vimos. O sea, todos ellos, pues ellos también tenían un concepto diferente del Estado. Sostenían que el Estado era una creación racional del hombre. Para estos pensadores. Bueno, y aquí volvemos a retocar el tema de don Nicolás Maquiavelo, ese que le dije que en su obra El Príncipe fue que uno de los primeros que tocó el tema de la palabra Estado. Y él, pues, con su manera de pensar, él incluso es criticado en la cuestión de ética, porque él decía que el fin justifica los medios. Tú tienes tal fin y lo obtienes, no importa cómo lo obtuviste. Ustedes saben que en cuestión de ética, pues digo, pues no es lo mismo el día de mañana que estén ustedes litigando a que su contrario les gane un asunto porque compró a alguien, a que ustedes lo pelearon conforme a derecho. O sea, si ustedes se dan cuenta, decir, no es justo, claro, soltó dinero, por eso lo ganó, claro, lo ganó. El otro decir, sí, pero te gané, pero no es la manera de vida. A esto me refiero. Pues Nicolás Maquiavelo sacaba con eso, el fin justifica los medios. O sea, no importa cómo lo tengas, pero no, en ética dice, pues, no. Pero cuando vean ustedes, digo, no sé si vayan ustedes a llevar esta materia también bonita, ¿no? Bueno, continuando con este señor que les decía Nicolás Maquiavelo, sus propuestas teóricas fueron muy importantes para la evolución de lo que es el Estado moderno, puesto que influyeron en autores como ese Jean Baudin, Juan Botino, y Thomas Hobbes, quienes desarrollaron concepciones teóricas y prácticas sobre lo que debemos de entender del Estado y la labor política de los gobernantes en esa época. Bueno, en el Estado moderno, al hablar del Estado moderno, no podemos hacer un lado la figura de lo que son las instituciones. Las instituciones son la base del Estado. Si hablamos, por ejemplo, de la Procuraduría, actualmente llamada Fiscalía, es una institución del Estado. Institución del Estado. Que si hablamos también del Tribunal, es una institución también de impartición de justicia. Es una institución, son las bases donde está sentado el Estado moderno, en base a sus instituciones. Venustiano Carranza, que es el que pues, prácticamente debe el honor de que fue el que hizo la Constitución con el Constituyente de 1917, él siempre, si ustedes se dan cuenta en esa Constitución, es que México es un país de instituciones. Sí, sí, es cierto. O sea, eh, las instituciones son los que nos dan certeza jurídica, que a veces se corrompe, pero no se corrompe propiamente la institución, se corrompe la persona que tiene su cargo en la institución. Y si hablamos de la fiscalía no, los que la manejan son los que la corrompen, la imagen, vamos a decir,
y al corromper su imagen y funcionamiento, pues desgraciadamente es uno de los talones de Aquiles, no de ahora, de siempre, el combate a la corrupción, pero no es el caso. Vean ustedes las últimas notas. En Andorra se estaban haciendo una investigación y aparecieron 48.000 millones de dólares que supuestamente lavaban 23 empresarios mexicanos. Y si ven quiénes son los empresarios, pues son figuras políticas de México, Carlos Salinas. Les invito a que chequen ustedes las noticias que da este señor Nino Canún en YouTube, Nino Canún. Y tiene una manera de explicar la noticia muy entendible, que se hace, de una manera amena, si lo quieren ver así, como bueno, las instituciones jóvenes. Los estados modernos se apoyaban en sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar correctamente. Dichas instituciones partieron del Consejo Real de la Edad Media, conectando con la Curia Regis, compuesta por miembros elegidos por el rey, o sea, por el soberano, al cual le ofrecían su consejo. El rey fue eligiendo personas cada vez más preparadas, realizando a poder ser un cursus honorum, un curso honorario, para que las personas más notables y preparadas ocuparan los puestos institucionales, los que iban a conseguir. Mira cómo la preparación, jóvenes, y el saber es básico. Por ahí alguien decía que el poder es información. Pero no saber la cuestión del chisme, ¿no? O sea, es saber lo que se debe de tener en el conocimiento. Que sí es cierto que abarca todo, hasta la cuestión, pero el chisme es un comentario sin algún sustento. El chisme llega hasta donde ya no lo quiere decir, ahí muere. Pero el saber es poder. Eso es. Bueno, ¿cómo era el sistema de justicia feudal en esa época? El derecho romano resurgió ante la necesidad de regular con fundamentos legales a la aristocracia y a la burguesía, clases sociales que constituían las estructuras sociales modernas, de esa época. Es así que se recuperó el derecho civil clásico, que reglamentaba sobre lo concerniente a la propiedad privada. Acuérdense que el derecho romano es el derecho de donde viene nuestro derecho mexicano. Invaden España, los romanos, nos conquistan los españoles, así llega el derecho a México. Esta recuperación y adaptación de la jurisprudencia romana fue un indicador del fortalecimiento de los burgueses de las ciudades y por lo tanto del tránsito que se estaba dando de la economía feudal hacia una economía más capitalista. Ya se empezaba a dejar atrás lo que era el feudalismo y ya se estaba entrando más al capitalismo. La administración de justicia es considerada en aquel entonces, en aquella época, el objeto de la organización política e irá adquiriendo sobre todo una superioridad, lo que se conocía como la justicia real, o sea, la del rey, buscando que sea única, universal y uniforme en su aplicación. Tal como los parlamentos en Francia, audiencias y cancillerías en España, jueces de paz en Inglaterra, ya empezaron a necesitar de la maquinaria jurídica para la cuestión real, o sea, de la monarquía. Pero bueno, y ya vieron que la cuestión de la economía pasó de la economía feudal a una economía cada vez más capitalista. Vamos a tocar un poquito el tema de lo que son las clases sociales. El término burguesía viene del francés bourgeoisie,
que se utiliza en las ciencias sociales para designar a la clase media acomodada y a la clase media alta de la sociedad burguesa, que posee cierto capital cultural y financiero y es la clase social dominante en el sistema capitalista, los burgueses. Su significado original, que también se utiliza hoy en día, se refería a los que vivían en la ciudad de Burgos en la Edad Media, lo que solía venir acompañado de una serie de privilegios, como por ejemplo poder trabajar, tener la oportunidad de trabajo. Ese viene ahí el antecedente de lo que es la palabra burguesía. Había clase media o media alta. Y la aristocracia se denomina el sistema en que el poder político es ejercido por una clase privilegiada, compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes. Eso es lo que era, bueno, lo que debemos de entender por el término de aristocracia. Cuando hablamos de otro tema dentro de esta formación del Estado moderno está la burocracia. Unos, manera de burlar, dicen la burocracia. Bueno, les había sugerido que vieran la película de Cantinflas, El Ministro y Yo. Cuando Cantinflas entra a trabajar, es jefe, porque es recomendado, ¿sí? Pero ya después que su padrino, por así decirlo, el político, se va, deja el puesto, pues lo ponen en un cargo menor y ya se empiezan a burlar de él. Y él, antes de renunciar, da un discurso, que incluso hay videos en YouTube, de lo que se debe entender por burocracia. Ahí, frente a la oficina, la gente que está esperando ser atendida, y las personas que se están, bueno, los burócratas que deben de atenderlo, no están precisamente pendientes de estas personas, pues él ahí da un discurso, jóvenes, con mucho mensaje de lo que debe entenderse por la palabra. Les invito a los que no la hayan visto, una película muy amena, muy jocosa, muy entretenida, con mucho mensaje. El ministro y yo, con este don Miguel Manzano y Mario Moreno Cantinflas. Las películas de Cantinflas tenían mucho mensaje social, si ustedes se dan. Por eso sus películas siempre estaban enfocadas a algún personaje de la sociedad. Por ejemplo, el profe, hablaba de la figura del profesor, muy bonito también esa película, que se hablaba del padrecito, tocaba pues algunos temas que son tabús en la iglesia, como es la teología de la liberación, primero los pobres, es, pues el actual papa es jesuita, que los jesuitas practican esa teología. Por eso ven que no tiene la unidad de San Francisco, por eso ven que el papa, pues, no, él desde que entró este papa, no quería la silla papal, una silla de madera, con una cruz, una sencilla, porque tiene la mentalidad de San Francisco de Asís. Él siempre predica con la humildad, y la humildad se predica con el ejemplo. Pero vean también, ¿no? O sea, el padrecito, el profe, está el patrullero 777, que fue una de sus últimas películas, incluso la última fue El Barbendero, también la figura de los barrenderos ahí de la Ciudad de México. Pero esas películas les recomiendo cuando salía Cantinflas a colores, porque en la época de Cantinflas en blanco y negro, cuando salía su personaje que era el peladito, ese que anda con su ropa toda así echada, esa es una época de Cantinflas. Ya la época de Cantinflas a color es otra, ya con mucho mensaje social. Bueno, la burocracia. Entre los siglos XVI y XVIII, nos hablan de 1500 y 1700 situación, y debido a las múltiples competencias que los gobernantes se atribuyeron en ámbitos políticos, militares, económicos, sociales y religiosos, el Estado moderno tuvo, para poder consolidar su poder, la necesidad de ejercer sus funciones indirectamente,
a través de un gran número de intermediarios y burócratas. O sea, el gobernante no lo puede ver todo, tiene que apoyarse en gente. De ahí nace la burocracia. Viene de buró escritorio, en francés buró escritorio, y en latín kratos, kratos, que es poder. El poder que se ejerce desde los escritorios. Es el poder estatal. Bueno, la creación de una estructura de gobernación más compleja se debió a que la que había en aquella época se le sumaron instituciones representativas del pueblo, como fue la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y en algunos casos también de las élites, como en Prusia, Holanda, Inglaterra, con la Cámara de los Lores. Así se empezó a llamar la del Congreso y Parlamento. También se formaron los parlamentos. Es así que, por una parte, el aparato estatal se conformó por magistrados que eran miembros de la alta nobleza y que desempeñaban cargos de válidos, ministros, gobernadores, embajadores o mandos militares. Esto era tocando el tema de lo que es la burocracia. Bueno, por otra parte, podemos mencionar que cada vez que se fue buscando más una burocracia especializada y con mayor jerarquía jerarquizada, por así mencionar, el Estado requirió de funcionarios que tuvieran una preparación especial para poder desempeñarse como servidores estatales. Vean ustedes qué importante en aquel entonces la preparación de la persona para poder ocupar un cargo burocrático. No como ahora que pues cualquiera pone sin digo, no le toman en cuenta mucho la preparación porque aquí pues, en México tenemos los amigos y bueno, hay incluso diputados que han a cargo y no tienen estudios, o nada más porque tienen primaria. ¿Y cómo va a legislar? Sí, es cierto, se rodean mucho de asesores que les paga el mismo Congreso, pero no se trata de eso. Sí, por eso les digo la importancia de que ustedes se preparen y no solo ser jovencitos, sino también saber, aprender, conocer los valores jóvenes, que es como el deporte, hay que practicarlos. Todo esto es muy importante porque ustedes están empezando. Ese camino que ustedes están empezando a recorrer, yo ya lo recorrí hace más de 30 años. Por eso les digo, esta preparación que les exigían a las personas para que pudieran ocupar un cargo público, por así decirlo, era básico, porque se supone que si tú te has preparado, bueno, vas a poder hacer un buen papel, vas a desempeñar correctamente el cargo para el cual se te va a contratar. Este personal funcionó bajo el control y la supervisión del mismo monarca, de tal manera que la burocracia organizaba y extendía la acción del gobierno. La burocracia tuvo tal importancia que todos los estados, fíjense, por la burocracia, todos los estados fundaron universidades u otro tipo de centros educativos para formar a sus jóvenes, e incluso se expidieron leyes para evitar que estos estudiaran fuera de la jurisdicción del reino, no se fueran a otro lado a estudiar. Lo menos en la burocracia. O sea, el Estado tuvo la necesidad de que para poder consolidar su poder, apoyarse indirectamente en personas. Ahí nace la burocracia. Bueno, los cargos se pedía preparación. Y de ese motivo de tener gente preparada del gobierno por la burocracia, nace lo que son la iniciativa para empezar a crear universidades donde preparen a esa gente, pero que esta gente la preparen dentro de la jurisdicción del rey, no que se vayan a otro lado a estudiar. Eso vean que la importancia de prepararse. Por prepararse, ¿qué es? Es saber el papelito que va a respaldar, pero saber que el día de mañana que una persona tenga una asesoría, y ustedes les pueden asesorar bien en base a sus conocimientos
adquiridos y su experiencia. La experiencia no se puede brincar, la experiencia la van a empezar a acumular conforme empiecen ustedes a estar aprendiendo, trabajando. Esto es muy importante. Por eso la gente busca gente que sabe o gente con experiencia. Acuérdense que también hay un dicho por ahí que más vale el diablo por viejo que por diablo, o sea, que por saber que pues, la experiencia es, digo, es una en la vida. Ya vieron ustedes cuando vimos los grupos, cuando se estaba formando un Estado, los ancianos en las cabezas de esos grupos con su sabiduría de los años. Hay gente que sí se pasa los años y no aprende, sí, o sea, quiere aprender y quiere enseñar. Pero sí es importante la preparación en cuanto al conocimiento. Lógicamente no podemos saber, pero sí saber lo elemental. Y en estos tiempos, vean ustedes el caso de cómo es la cuestión de la pandemia, que tuvimos que centrarnos en la cuestión de la tecnología para seguir trabajando, como estamos ahora. No es de que, pues yo no sé prender ni la computadora, no. Aquí, jóvenes, cuando pasan cosas así, pues hay que adaptarnos, aprender y seguir. O sea, adaptarnos, ¿por qué? Bueno, ya no va a ser así, va a ser, adáptate cómo lo tengo que hacer, tengo que aprender, algún amigo me enseñe, o veo cómo lo aprendo. Y una vez que tengas el conocimiento adquirido, bueno, ya tienes que seguir con tu vida. Por eso esta pandemia nos está dando una lección de vida. A ustedes les está tocando vivirla joven, pues, madura, pero ya hace poco más de 100 años se dio la pandemia española. Estamos hablando de otros tiempos. Y aquí seguimos. Y sin embargo, jóvenes, esta preparación para que puedan ocupar cargos públicos no evitó que hubiera corrupción. Les voy a decir por qué. La venta de cargos públicos era una práctica que llegó a presentarse durante la Edad Media, pero con la burocratización del Estado, dicha práctica aumentó de manera importante entre los siglos XVI y XVII, aunque dejó de llevarse a cabo en el contexto de la Ilustración. Ahorita ya los enciclopedistas franceses, cuando estaban los de la Declaración Universal, el derecho del hombre, cayó el rey, el último juicio de Francia, bueno, ahí se supone que ya se empezaba a la corrupción, pero respecto a este rubro de la venta de cargos públicos. Como hacían habido la venta de las clases para maestros, los maestros que tienen tiempo completo. Bueno, además, esta venta que le digo de cargos no se desarrolló de igual manera en todos los reinos. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, la monarquía vendió títulos nobiliarios en vez de cargos. Claro, títulos de nobleza, nobiliarios en vez de cargos. Por el otro lado, en España, desde el reinado de Carlos V y hasta de Felipe IV, los cargos que se vendieron eran poco importantes. Y en contraste, en Francia, ¿qué pasaba en Francia? Se vendieron cargos administrativos y militares muy importantes que llegaron a volverse incluso hereditarios. ¿Cómo eran las finanzas que se estaban dando en ese cambio a Estado moderno? Con la centralización del poder, o sea, del rey, que se presentó con la formación de los estados modernos, se desarrolló una concepción económica mercantilista, donde la capacidad de acumulación de metales preciosos por parte de los estados era un factor determinante de la fortaleza militar y por lo tanto de la capacidad de imponerse a otros estados. Vean, por ejemplo, España con la conquista, todo el oro que sacaban y otros metales preciosos
se los llevaban a España porque ahí servía para acuñarlos para moneda y era también base de esa economía, los metales, sobre todo el oro, que se sacaba en la Nueva España. Además, entre los siglos XVI y XVIII, estamos hablando de 1500 a 1700, en el contexto de los procesos de consolidación de los estados modernos y del sistema mercantilista, las teorizaciones económicas se comenzaron a configurar como una disciplina de estudio bien definida. Es por esto que se consideran los estudios de este economista, Adam Smith, son muy importantes, pues respondieron a la necesidad que surgió de constituir un nuevo orden económico y dieron lugar al nacimiento de lo que hoy se conoce como economía política. Los monarcas irán buscando cada vez más su independencia económica, es decir, buscando su autofinanciación. Esto era posible gracias a los diferentes derechos exclusivos de las monarquías, como eran, por ejemplo, las propiedades de patrimonio real, que era la propiedad de minas e impuestos, como se grababa la acuñación de la moneda, y a la creación de nuevos sistemas de recaudación impositiva, como los impuestos aduaneros. También se redactaron normas para el control de la entrada y la salida de los bienes. Todo el sistema de recaudación era dirigido ¿por quién? Por la burocracia. Esto provocó que poco a poco la presión fiscal tendiera a aumentar en todos los países, creciendo a la vez que avanzaba la edad moderna, lo que dio origen a tensiones permanentes con los súbditos a quienes les cobraban los impuestos. También los monarcas intentaron sortear las exenciones fiscales, o sea, que no pagaran impuestos de los grupos privilegiados, lo que se está combatiendo en la actual administración pública federal, aquellos empresarios que no pagaban impuestos. Vean ustedes también de los monarcas, también tenían considerado a los grupos privilegiados para que no pagaran impuestos, por eso hablan aquí de las exenciones fiscales. Y por otra parte, una consecuencia de los constantes enfrentamientos o piques europeos fue el surgimiento de las deudas nacionales. O sea, ya la nación se empieza a inventar, ya que por medio del endeudamiento público era posible financiar las guerras emprendidas por los estados para aumentar su poder. O sea, se tenían que endeudar por préstamos para poder sufragar, pagar o costear una guerra. Una guerra, jóvenes, cuesta. Les invito también a que vean el History Channel qué fue lo que pasó realmente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Muchos nazis aparecieron en Sudamérica. Y Estados Unidos también ahí intervino porque lo que les interesaba era el conocimiento que tenían para la fabricación de armas. Hay una compañía muy importante que estuvo fuera, que fabricaba las armas, por ejemplo, era la compañía Krupp. Pues bueno, saber, pues quería armamentos en nomás, pues ya ven que los nazis como experimentaban, pero hasta bárbaramente, porque hasta con los seres humanos, por ejemplo, los seres humanos hacían lámparas con la piel humana, jabones con la grasa del cuerpo humano. O sea, eran terribles, por eso, qué bueno que hasta digo, a la fecha quedó como un mal recuerdo. Pero sí, vean ustedes History Channel, sobre todo el History Channel 2, cuando hablan de la cuestión de nazis en América. En un submarino salió más Hitler, que dice que se suicidó, no, se echó a su viuda con un balazo, y después ese un balazo, hasta el pobre perro mataron. Bueno, y ordenó que cuando él se diera el balazo, que los quemaran a los tres, y para que sus restos no los llegaran a tener los rusos. Por eso ven ustedes que a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial y cómo se dividieron Europa, los aliados, ahí empieza la guerra.
así, que se repartieron en Alemania. O sea, de los que perdieron en su territorio. Y por otro lado, digo, hoy comentan que creo que Hitler murió en 1961, creo que, bueno, son cuestiones que hay que analizar y ver las fuentes si son confiables. Pasamos a ver la figura del ejército, cómo esa estructura militar, cómo se fue reforzando para darle las características que actualmente tiene la milicia. El ejército pasó de ser señorial a ser estatal, manteniendo con fondos estatales y buscándole que fueran nacionales, permanentes y profesionales. Comenzaron a ser cuerpos armados cada vez más estables al servicio exclusivo del monarca. Se puede ubicar que entre las primeras décadas del siglo XVII, al inicio del proceso de profesionalización de los ejércitos europeos, siendo el ejército de la República Holandesa uno de los primeros que comenzaron a profesionalizarse eficazmente. Ahora ya veo que Holanda, República Holandesa, Holanda, Países Bajos, o sea, ha estado cambiando su nombre y en la actualidad también ha estado cambiando simplemente como Países Bajos. O sea, aunque cuando vienen a jugar fútbol al mundial, pues, le dicen, no, la selección de Holanda debería ser la selección de los Países Bajos. O sea, se llama Holanda. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Que ya llegamos a lo que es el ejército de la época del Estado moderno, jóvenes. Todos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jóvenes. ¿Alguna pregunta de todas estas fases que hemos visto? Astrid, Glendy, Michelle. ¿Alguna preguntita? Para que no quede duda de este tema. Ya ustedes bien. Tenemos que ver historia, jóvenes, porque la historia va de la mano con nuestra materia. Veo que aquí son como 17 que entraron a clase. No se les olvide checar su asistencia. Pero ahí no se puede checar por la cuestión. Eso lo tienen que ver con la coordinadora. Porque pues, la plataforma no ve cuestiones cuando es llenado, si no está marcado el día que se va a dar. Continuamos entonces. Ya vimos que el primer país que empezó a profesionalizar a su ejército fue la República de Holanda, actualmente Países Bajos. Bueno, sin embargo, ya vamos a terminar este segundo video, nos queda 1 minuto con 40 segundos. Sin embargo, esta profesionalización que les hablo, militar, se dio paulatinamente y de maneras particulares en cada estado. Todavía dominaban en el ejército moderno los mercenarios, que solo luchaban por dinero. Este predominio mercenario en los ejércitos comenzará a decaer tras lo que se conoció como la paz de Westfalia. Y en cuanto a los generales, al generalato, oficiales y a la soldadesca, se buscó mejorar su instrucción y disciplina, aunque las academias militares no se iban a crear hasta el siglo XVIII. Hacia el año 1700 y fracción, se empezaron a crear lo que eran las escuelas militares. Ya nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar para concluir nuestra clase de hoy. ¿Tienen alguna otra clase después de la nuestra?
Sí, Derecho Romano 2. Derecho Romano 2, profe. Muy interesante esa materia también y muy elemental. Pues nos volvemos a conectar en un minutito, una vez que Perfecto, profe. Gracias.